Las presentaciones parenterales son productos farmacéuticos estériles destinados a ser inyectados, perfundidos o implantados en el cuerpo. Las inyecciones contienen soluciones estériles y se preparan disolviendo el ingrediente activo y otras sustancias en agua para la inyección con otras bases no acuosas o bien una mezcla de las dos. La solución podría contener algunos sedimentos que pueden ser dispersados agitando el contenedor. Los preparados están libres de endotoxinas bacterianas o pirógenos y se vuelven isotónicas con la sangre. Entre las formas más comunes encontramos polvos para preparaciones inyectables e implantes. Los polvos para inyecciones son sólidos estériles que vienen distribuidos en su volumen final cuando el frasco o contenedor ha sido agitado para crear una solución libre de partículas. Están incluidas en la categoría las sustancias liofilizadas para su uso parental. Por ejemplo, la benzatina bencilpenicilina, que es un antibiótico para tratar infecciones del tracto respiratorio superior, válvulas cardíacas, articulaciones, piel, cerebro y áreas genitales. Los implantes son preparaciones sólidas y estériles, de tamaño y forma apropiados para su implantación parenteral, que liberan sus principios activos durante un periodo de tiempo prolongado. Estos son destinados a su colocación en el tejido subcutáneo o en alguna cavidad del cuerpo mediante cirugía menor o utilizando algún sistema de inyección particular. Área clase A y sistemas críticos y sus características. Entre los sitios que mayor precisión, cálculo, evaluación y control estricto de las condiciones ambientales requieren dentro del sector HVAC se encuentra la industria farmacéutica. Entre ellos encontramos equipos de extracción, ductos, filtros, difusores, entre otros sistemas. Deben ser elegidos con cuidado y con base en los elementos establecidos por la normativa aplicable, de modo que los procesos sean óptimos, los productos de calidad y el personal permanezca seguro. Los sistemas críticos básicamente son sistemas de climatización y ventilación. Estos se usan en la industria farmacéutica, los cuales son unos sectores más estrictos, con controles de aire en el ambiente interior en el área de producción. De acuerdo con la norma 059, establece los requisitos mínimos que se deben cumplir en el proceso de fabricación de los medicamentos comercializados en el país, además de las especificaciones con algunos productos que requieren, como condiciones específicas de temperatura, humedad y calidad de aire para ser fabricados. Estos sistemas dentro de la industria son considerados críticos, al igual que los sistemas de agua purificada y aire comprimido, debido a que están en contacto directo con el producto. De acuerdo con la norma 059, se clasifican en dos partes, que son los estériles y los no estériles. Para comenzar, obtenemos el diseño, el cual es decidir qué tipo de sistema de ventilación y climatización se va a ocupar. Cuál es el correcto al momento de diseñar e instalar depende de una gran medida de cómo se clasificarán las áreas de producción, lo cual lo realiza en base al tipo de medicamento que se desea fabricar. En este nos basamos en los estériles y los no estériles, según el grado de asepsia necesario para su fabricación. Dentro de estos grupos estériles podemos encontrar, entre otros medicamentos inyectables. En el grupo de medicamentos no estériles se hallan como formas farmacéuticas, como pueden ser sólidas, líquidas, los cuales pueden ser tabletas, cápsulas, jarabes, suspensiones, emulsiones, ungüentos, cremas, geles, etc. De acuerdo sobre este diseño es como se van a ir diseñando, en el cual se tiene que obtener la precisión, los cuales son los rangos exactos de temperatura, presión y humedad, los cuales son vitales para el resultado del tipo de fármaco que se desea diseñar. Dentro de esta norma 059, en el apéndice A, se enlistan 5 clasificaciones que de acuerdo con el proceso de fabricación definen las características que deben cumplirse, como el número máximo de partículas totales por cada metro cúbico del aire, el número máximo de partículas viables, para que no se forme UFC, unidades formadoras de colonia, los cuales son permitidos tanto en condiciones dinámicas como en condiciones estáticas, con un tamaño de partícula de 0.5 a 5 micrómetros, al igual que la frecuencia de monitoreo. Se definen también las presiones diferenciales mínimas que deben existir entre áreas, ya sea mínimos de aire por hora, y los rangos de temperatura y humedad relativa dentro de las áreas, así como la vestimenta necesaria en el ingreso del tipo de laboratorio. Estos tipos de sistemas están diseñados para cumplir con estos requisitos. Si bien son bastante exigentes, no son imposibles. Lo importante es entender correctamente los requisitos para cada clasificación. Dentro de ellos encontramos la filtración, que es una característica muy significativa de los sistemas dentro de la industria farmacéutica,
que es el filtrado tanto del aire que ingresa a las áreas como de las extracciones y colección de polvos. Este tipo de filtro, su eficiencia o si es terminal, es decir, colocado a niveles de plafón, están descritos en el subíndice 8.22.8 de la norma 059. En esta norma también establece los tipos de filtros que se tienen que utilizar de acuerdo a la clase que se usa. También encontramos el control de temperatura y humedad. Eso se logra al forzar el paso del aire por medio de serpientes de enfriamiento, ya sean de expansión directa, que es decir, de gas refrigerante, o mediante un sistema idóneo de agua helada o caliente. Si bien la norma 059 nos pide mantener un rango de temperatura de 18 a 25 grados para todas las clasificaciones, tenemos que tomar en cuenta el tipo de sistemas que estamos realizando para tener este control de temperatura. En otro tenemos los sentidos de flujos. En este sistema, en este sentido habla sobre el tipo de aire en las filtraciones por las puertas, que se definen al considerar si el área es negativa o positiva, de acuerdo a su clasificación, o si dentro de estas áreas se genera demasiado polvo, como en las áreas de pesado o mezclado. Las puertas utilizadas dentro de la industria farmacéutica tienen un sello perimetral que permite mantener una presión fija siempre y cuando se mantengan cerradas. Y también encontramos la distribución de aire. Esta se realiza por medio de difusores colocados en el techo, mientras que el retorno de aire o la extracción se realiza con rejillas ubicadas a 30 centímetros sobre el nivel del piso. El objetivo de esto es lograr un barrido de área de producción con el aire de suministro, atrapa las partículas suspendidas y dirigirlas hacia las rejillas para que finalmente sean apresadas por el filtro del equipo. Básicamente estos son las principales características que se tienen que tomar en cuenta para fabricar este tipo de sistemas, claro, ya sea de tipo estéril o no estéril, y tenemos que tomarlas en cuenta. Proceso de manufactura de polvos inyectables. La preparación de polvos de uso parenteral puede realizarse por 3 técnicas diferentes: cristalización estéril, secada por atomización y liofilización. En la cristalización estéril, el principio activo se disuelve en un disolvente apropiado y esterilizado por filtración. Posterior a eso, se añade una solución estéril de un no solvente, lo que provoca la cristalización del principio activo. Los cristales se recogen sobre un filtro de tipo Buchner y se secan antes de dosificarlos. En el secado por atomización, la solución del principio activo se atomiza en una corriente de gas estéril calentado. El disolvente se evapora rápidamente en contacto con el gas, lo cual nos permite la recuperación del principio activo en forma de polvo esférico, uniforme y hueco. El liofilizado consiste en eliminar el disolvente de un producto congelado a presiones extremadamente bajas. Se suele preparar una solución acuosa del principio activo y de las sustancias adyuvantes necesarias. Esta disolución se filtra mediante filtros esterilizantes. Existen controles que debemos de tener en cuenta en polvos inyectables. Entre ellos está la uniformidad de peso, uniformidad de contenido, ensayo de facilidad de resuspensión o disolución, la humedad residual y la ausencia de pirógenos y la esterilidad. En la uniformidad de contenido debemos utilizar un método analítico adecuado para calcular el contenido individual de principio activo en 10 envases tomados al azar, ensayar simultáneamente para la disolución estándar del principio activo.